Muy posiblemente eres un productor o beatmaker que ya tiene rato dentro de este medio, ya tienes su canal de YouTube donde subes tus beats para poder venderlos, además también le envías correos a artistas grandes para ver si te hacen caso y puedes conseguir esa canción que te cambie la vida. Lo intentas y no pasa nada, y créeme que te frustras y llegas a sentirte totalmente estancado, ya que ni las ventas suben ni los números suben. Y créeme que yo también pasé mucho por eso. Sin embargo, uno pensaría que no está hecho para esto, pero no es tanto problema de tu trabajo, talento o de tus beats, sino que el problema a veces está en ti. Así que en este video te voy a decir los 3 errores que están destrozando tu crecimiento como productor musical. Vamos a empezar. Perfecto, estando aquí, ahora sí vamos a empezar con el primer error que no te está permitiendo progresar como beatmaker, y es no desarrollar tu marca personal. Porque muchos beatmakers piensan que solo es pegar una canción y que su vida ya se resolvió, o simplemente estar subiendo beats a ver si se venden y que con el tiempo lograrán una vida en base a esta fuente de ingresos. Pero basta de hacer eso, no te escondas detrás de un logo porque no te va a funcionar. Es 2023 y todas las personas deben conocer quién está atrás de ese beat o de esa canción. El hecho de subir contenido a todas las redes sociales es muy importante, y no te estoy diciendo de que agarres el beat de YouTube y lo subas a Instagram y ese mismo lo subas a TikTok, porque así no se maneja esto. Trabaja inteligentemente y entiende cada red social y qué contenido puedes hacer para cada una de ellas. Una vez sabiendo esto, podrás planear el contenido que mejor se te adecue, ya sea que en YouTube subas los beats para que se puedan vender, o si quieres hacer tutoriales, pues sube tutoriales. En Instagram sube cosas acerca de ti, de tu trabajo, que la gente te conozca. Al fin y al cabo esto es como tu perfil personal. Por otra parte tienes a TikTok, que se presta para muchas cosas: contenido gracioso, contenido corto en el cual muestras cómo hacer un beat, etcétera, etcétera. El punto aquí es nuevamente desarrolla tu marca. Pasando con el segundo error, que de hecho se liga al primero, es no crear contenido de valor. ¿Y a qué me refiero con esto de no crear contenido de valor? Te voy a poner un ejemplo si es que tú eres un beatmaker que se quiere dedicar a vender beats simplemente. Y es que si tu público objetivo son los artistas, en todas las redes sociales debes de pensar un contenido el cual vaya enfocado a ese público que tú buscas. Un claro ejemplo de una estrategia para poder vender tus beats y que casi no muchos usan es justo tanto en TikTok como en Reel los famosos dúos. O para los beatmakers es: yo pongo el beat, tú pones la letra. Y esto se presta para que muchos artistas monten sus letras encima de tu instrumental, y no va a faltar a quien le guste tanto ese beat que te terminen mandando mensaje preguntándote y comprándolo. Así que ojo con eso. Y por otro lado, si eres un beatmaker que se quiere enfocar más a la venta de librerías, hacer tutoriales, conectar más con los productores como es mi caso, bueno, puedes buscar un contenido que les aporte, ya sean tutoriales cortos en los cuales les enseñes a hacer cierto sonido, hacer una técnica en un instrumental, etcétera, etcétera. Y como tercer y último error, que ojo con esto, es no colaborar. Y hay que dejar el ego del productor a un lado. Yo entiendo que muchas personas quieren tener esa canción pegada y que en los créditos nada más diga producida por, inserte el nombre del productor y nada más. Pero es que deben de entender que hoy en día la forma de llegar a más personas, a más placements, es colaborando con otros productores. Y es que de verdad, a veces tenemos la mente tan cerrada en no colaborar que terminamos estancándonos nosotros mismos. A ver, las canciones muy grandes, si te vas a los créditos, te darás cuenta que en la producción hay como 3 o 4 personas. Yo sé que hay algunas injusticias por ahí, pero bueno, el punto es que hay varias personas involucradas en un hit. Cuando dices, oye, el beat está súper sencillo, ¿cómo puede haber 4 productores? Pues es trabajo en equipo. Así que beatmaker, colabora con más productores. De mí te acuerdas, porque tú no sabes si esa colaboración que tienes con tal beatmaker pueda llegar a oídos de un artista grande y se haga la canción que te cambie la vida. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, y ahora te voy a dejar una recomendación por este lado en la cual te muestro cómo puedes dejar de hacer beats aburridos y que los artistas quieran comprártelos. Así que nada, te veo por allá. Adiós.